Estamos en Mateo 1:9, considerando a este rey precioso que es un reformador, a Ezequías. Quiero recordarles que el sacerdocio, ustedes se recuerdan que el sacerdocio se lo dio Dios a la tribu de Leví, y a través de el Antiguo Testamento nosotros aprendemos todos los detalles que Dios quiere que sepamos para que podamos ser cristianos normales. No es que seamos mongolitos, no es que seamos atrasados, sino que un cristiano normal es aquel que toma la palabra de Dios y la pone en práctica en su vida. Entonces ese rey Ezequías. Hoy vamos a tocar algo bonito, pero quiero recordarles pues cómo viene el sacerdocio. Vamos a leer unas citas para irnos recordando y que como cristianos buenos conozcamos nuestra Biblia. La Biblia nuestra tiene muchos detalles y los aprendemos únicamente cuando somos diligentes, ponemos atención a las predicaciones. Entonces, solo para recordar, Génesis 46:11. Estos son versículos que yo quiero que usted los use para recordar. Génesis 46:11 dice, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Esos fueron los 3 hijos de Leví, los que Dios usó para que fueran como la raíz de todos los que iban a nacer de ellos para ser sacerdotes. Hijos de Leví. ¿Se recuerdan que la razón por la cual Dios escogió a Leví fue porque cuando Moisés subió al monte, Aarón se quedó con el pueblo y Aarón les hizo un becerro de oro, ¿se recuerdan, verdad? Entonces, Moisés se enojó mucho porque Aarón les hizo un becerro de oro y les dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que todas las historias que están registradas en la Biblia son para que nosotros nos demos cuenta que aun cuando ellos eran hombres de Dios, hombres que amaban a Dios, cometieron errores. Les pasó cosas que a nosotros nos asustan porque decimos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué si estos eran hombres de Dios resultaron haciendo eso, verdad? Es un poco difícil para nosotros entender que Aarón, que Dios lo había escogido para hacer la voz de Moisés, que él permitiera hacer ídolos, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios siempre nos descubre a todos. O sea que Dios nunca oculta lo malo que nosotros hacemos, pero más se dedica a hablar de lo bueno que nosotros hacemos. Y por eso es que Dios no mató a Aarón, a pesar de que el pueblo desobediente sí lo mató, pero a los líderes como que Dios muchas veces les da cierta consideración, pero no por eso vamos a aprovecharnos nosotros los líderes. Pero Dios escogió a Leví porque cuando dijo Moisés, bueno, ¿quién va a estar conmigo? Porque tenemos que castigar a todos los que adoraron al becerro de oro. Y el primero que se puso en la lista fue Leví. Y por la valentía de Leví dijo Moisés, bueno, lo vamos a usar para el sacerdocio, ¿verdad? Y el sacerdocio pues requería de gente que no tuviera miedo, porque hay muchos que le tienen miedo a la sangre. Y los levitas no le tuvieron miedo a la sangre, eran hombres guerreros, hombres valientes, y la sangre no les daba miedo. Yo conozco personas que cuando ven la sangre les da miedo y hasta se desmayan. ¿Y por qué escogieron gente que no le tuviera miedo a la sangre? Porque Leví tenía que ser sacerdote y tenía que destazar los sacrificios que Dios le pedía a su pueblo.
Entonces, nunca se les olvide pues que los hijos de Leví eran Gerson, Coat y Merari. Ahora, de esos tres hijos, Dios usó a uno que se llamaba Coat, ese que está ahí en medio, Coat. Y a Coat le nacieron 4 hijos. Uno era Amram, otro era Izar, otro era Uziel y otro era Hebrón. Así se llamaban esos 4 hijos. Amram, que ustedes se dieron cuenta que lo estudiamos, se recuerdan que estuvimos hablando de Amram, que es Aram, que es el mismo que aparece aquí en el versículo 4. Pero de ese Amram nació Moisés y Aarón. Moisés y Aarón son descendientes de Coat. No se les olvide, porque cuando estemos leyendo ciertos pasajes, nos ayuda mucho el estar familiarizados con esos nombres. De Amram, que era hijo de Coat, nació Moisés y Aarón. Y el único hijo de Aarón que respetó el sacerdocio fue Eleazar. Él fue el único que siguió el sacerdocio y todos los demás le hicieron despreciable el sacerdocio. Si ustedes se recuerdan aún, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice que los mató porque echaron fuego extraño en el altar de Dios. Y según los historiadores era que ministraban borrachos, o sea que iban a echar el incienso borrachos. Que todas esas figuras, gracias a Dios, que Dios nos ha puesto o le ha puesto al hermano Carrillo la carga de estudiar cada una de esas personas para entender lo que significan para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Y es así como hemos avanzado y hemos entendido que echar incienso en el altar de Dios es orar, ¿verdad? Ya ahí al llegar a Apocalipsis se nos dice que las oraciones son el incienso que sale de la copa hacia el trono de Dios, y de ahí pues aprendemos que nuestras oraciones son olor grato a Dios. A veces nosotros creemos que las oraciones solo son palabras que salen de nosotros para Dios, pero Dios las ve de otra manera, Él las ve como un olor grato. Entonces quiere decir que nuestra oración puede llegar a ser perfume para Dios, pero como es un lenguaje figurativo el que estamos usando, sencillamente significa que nuestra oración puede ser agradable a Dios como un olor grato. Entonces, entendiendo que de Leví es donde salió el sacerdocio, vamos a regresar a nuestro pasaje que nos está ocupando, que es 2 Crónicas 29. Ese es el pasaje que hemos estado considerando, 2 de Crónicas 29, y nos ha mantenido bastante ocupados estos pasajes porque tienen demasiada revelación divina escondida. O sea que si solo leyéramos la Biblia así sin saber que cada persona y que cada figura y cada nombre significa algo para nosotros, si solo los leyéramos así superficialmente, pues nunca obtendríamos la bendición que Dios nos quiere dar. Entonces, si se recuerdan, al hablar de Ezequías, ya llevamos 9 mensajes. Este sería el mensaje número 10, pero vamos a poner atención para que se nos quede, porque la Biblia es un arreglo divino. Yo siempre les repito algunos conceptos que ya nos hemos familiarizado, pero así los volvemos a recordar. La Biblia es un arreglo divino. La Biblia la arregló Dios. O sea que el Antiguo Testamento, el que no sabe que Dios hizo ese arreglo divino, pues ni siquiera le va a poner importancia. Pero si sabemos que es un arreglo divino y que esas historias Dios las arregló para hablarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos,
entonces nosotros vamos a aprovechar. Entonces, nunca olviden que el Antiguo Testamento nos muestra en analogías, en metáforas, en cuadros, en tipos, en sombras, la verdad de Dios respecto a su propósito eterno revelado en el Nuevo Testamento. Porque ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues gracias a Dios, las letras son como más claras porque ya se nos hablan de los conceptos en una forma no ilustrada, sino con la esencia de cada concepto, mientras que el Antiguo Testamento es puras historias y figuras, pero que tanto el Nuevo como el Antiguo necesita el ejercitar de nuestro espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, como ya ustedes vieron que Leví tenía 3 hijos, entonces vamos a leer los versículos del 12 al 14. Estuve meditando en el último mensaje en los versículos 10 y 11, pero en esta noche quiero meditar en los versículos 12, 13 y 14 y le vamos a poner atención, porque si ustedes se dieron cuenta, cada rey engendra a otro rey y lo hemos venido aplicando de que si vivimos el nombre de un rey, podemos dar a luz el rey siguiente. Entonces, miren, entonces se levantaron los levitas. Cuando ya Ezequías les dijo a los levitas que oyeran y que arreglaran todos los asuntos que estaban mal, entonces se levantaron los levitas Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat. De los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel. Esos son los hijos de Merari. Y de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá. Versículo 13. De los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. 14. De los hijos de Emán, Jehiel y Simei. Y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. ¿Se dan cuenta ustedes entonces que el rey Ezequías, miren lo que dijo en el 29:5? 29:5. Él dijo, oíd, 29:5. Y les dijo, oídme levitas, oídme levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Dijimos que gracias a Dios que estamos estudiando la Biblia de esta manera, porque, si ustedes se dan cuenta, la casa de Jehová es la iglesia y nuestros padres tienen que ser todos los que fueron antes que nosotros en la vida de la iglesia, que son los israelitas, porque Pablo en el Nuevo Testamento dice, nuestros padres todos, hablando ya como iglesia, él pone como padres a todos los que fueron antes de nosotros. Dice, y sacad del santuario la inmundicia. O sea que Dios ya sabía. Dios ya sabía que como cristianos nos íbamos a corromper. O sea que es algo que nosotros no debemos de ignorar. Por eso no nos debe de confundir ni molestar la situación de los hermanos, sino al contrario, ahora que ya sabemos más, porque ahora hasta Dios nos ha hablado de la preexistencia y del programa que el cristiano trae. Yo creo que el que no aprovecha las enseñanzas, pues siempre va a estar corto en su conocimiento y va a tener muchos problemas espirituales.
porque cuando uno ya sabe que uno viene programado, entonces lo que hace es orar. Verdaderamente entender que uno viene programado, que sus hijos vienen programados, que su familia viene programada. Entonces uno empieza a disfrutar más a Dios, porque entonces en vez de estar eh, martirizado, pues porque algunos se martirizan por el comportamiento de otros y son tan ciegos que no se dan cuenta del comportamiento de ellos, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, gracias a Dios que ahora nosotros, mire, muchos hermanos me han dicho, a mi hermano Carrillo, ahora que he oído tantos mensajes con usted y que he comprendido que yo vengo programado, Dios me ha dado mucha paz en mi corazón. Y lo que he hecho es entender que mi familia, mi padre, mi madre, mis hijos, mire, ahora que estuve allá en México, muchos vinieron a mí, el hermano sabe que no me dejan. Yo quiero, ni para ir al baño me dejan, hermano, y hay veces que les tengo que decir, discúlpeme, hermano, pero voy a ir al baño, porque ya, pues como me quieren detener, pero gracias a Dios, ¿verdad? Yo no me quejo, atiendo a los que puedo nada más, pero muchos de ellos vinieron y me dieron testimonio y me dijeron, hermano, yo oí el mensaje tal, yo era una persona que tenía resentimientos contra mi padre y no lo podía perdonar, pero después que yo estuve escuchando esos mensajes, yo le dije a mi padre que me perdonara y esto y aquello, y que también yo lo perdonaba a él, porque según yo, él me había hecho tanto daño en mi vida. Pero el asunto es de que cuando entendemos bien la Biblia, nosotros somos personas libres, somos personas relax. Relax, pues no andamos con tensión ahí, no andamos que bipolares, que una mañana sí, que estamos arriba y que estamos abajo y como montañas rusas, ¿verdad? Espirituales, no, sino que aprendemos a ser personas más relajadas, personas más confiadas en Dios, pues que es lo que a Él le agrada, porque a Dios le agrada que tú le confíes. Entonces notemos que todas estas cosas sirven para que nosotros santifiquemos la iglesia y que saquemos de la iglesia la inmundicia, pero la iglesia no es un edificio, sino que la iglesia somos nosotros y es de nosotros que tiene que salir la inmundicia. Es de nosotros que tenemos que santificarnos, porque de lo contrario, entonces nosotros solo estamos leyendo por leyendo por leer, ¿verdad? Estos son aspectos de los cristianos del Nuevo Testamento que responden al llamado de Dios. Oídme. O sea que aquí estamos hablando de gente que quiere pues agradar a Dios, ¿verdad? Entonces vamos al versículo 12. Dice, entonces, después que Él les dijo que oyeran, etcétera, etcétera, entonces se levantaron los levitas para que usted pueda recibir una bendición espiritual. Entonces yo tengo que detallarle todas las cosas. No se le olvide que Leví tenía 3 hijos, Coat, Merari y Gersón. Ahí están. Pero esos eran los primeros 3. Pero después de ellos descendieron otros, porque aquí leímos que también tienen hijos los que sacamos aquí, Elisafán. Los nombres hasta cuesta decirlos. No solo mencionamos a Coat, a Merari, a Gersón, sino a Elisafán, a Asaf, a Emán y a Jedutún. Entonces vamos a aprender algo, a ver hasta dónde nos lleva el Señor. Con la siguiente descripción, o sea, usted va a encontrar aquí a Maat, a Amasai, a Joel, a Azarías, Coat, Merari, Cis, Abdi, Azarías, Jealelel, Gersón, Joa, Sima y Edén, Elisafán, Simri, Jehiel, Asaf, Zacarías y Matanías, Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de
tenemos que analizarlos. Entonces, en esta noche no sé cuántos vamos a poder analizar, pero una cosa sí tenemos que poner y es mucha atención, porque vamos a considerar a Coat primeramente, pero vamos a aprender. Coat, como de él nos dicen, regresemos a... No, estamos bien ahí en el 12. Entonces se levantaron los levitas Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. Primero tenemos que saber de dónde viene Maat y Amasías. Ellos son hijos de Coat, mire. Entonces se levantaron los levitas Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat. Entonces ahorita quiero su atención, por favor, porque vamos a hablar de Coat. Coat es la raíz, porque ellos son hijos de Coat, ¿me? O sea que si nosotros queremos producir a Maat, hijo de Amasai, y a Joel, hijo de Azarías, nosotros somos Coat. Amén. Primero tenemos que saber qué es Coat, porque Dios quiere que nosotros experimentemos esa vida para producir a Maat y a Masía. Amén. Esos son los dos primeros que produce Coat. Maat y Amasía. ¿Pero qué significa Coat? Porque esa es la raíz. Si nosotros ponemos atención, Dios nos está instruyendo para pedirnos cosas que nosotros debemos experimentar. Miles de detalles son los que nosotros tenemos que aprender. Por eso no debemos perder el tiempo. Pero esta palabra nos debe cautivar. Esta palabra nos debe capturar. Esta palabra nos debe edificar. Coat quiere decir mano. Mano o capa de pintura. Mano o capa de pintura. Ahora preguntémonos a la luz de toda la Biblia, ¿qué es usted como una mano? Yo no sé cuántos de ustedes de verdad están en lo que están. Yo estoy en lo que estoy. Por eso estoy muy preocupado de conocer todos los detalles de lo que Dios me pide a mí. Y ojalá lo logre contagiar a usted. ¿Verdad? Porque yo lo estoy tomando muy en serio el estudio de la Biblia. Y Coat quiere decir mano, y él es la raíz para que aparezca Maat y Amasai. Si usted no es mano, es imposible que de usted nazca Maat y Amasía. ¿Se recuerdan que una vez les dije, cuando Dios nos habla de los 12 apóstoles, Dios nos habla de 12 áreas de nosotros? Cuando Dios nos habla de las 70 familias que entraron a Egipto, está hablándonos de 70 áreas de nosotros. Cuando Dios nos está hablando de 42 generaciones, nos está hablando de 42 áreas de nosotros. Por eso les dije en una oportunidad que los psicólogos están muy cortos en el conocimiento de nosotros como personas. Realmente el que nos conoce a profundidad es Dios. Y por eso Él nos puede dar tantos detalles de nosotros mismos. Los psicólogos solo lo clasifican a uno en 4 grupos, ¿es verdad? Creo que en 4 grupos es los sanguíneos, los coléricos, y hasta se me olvidan a mí y me los recuerda la hermana Berta. Flemático, o sea que los psicólogos solo alcanzan a ver una mínima parte de la persona y sin embargo ayudan a las personas que no conocen a Dios, porque
A mí no me puede ayudar un psicólogo. Yo sinceramente conmigo perdieron porque yo no puedo ser cliente de un psicólogo porque yo confío más en Dios que en un psicólogo, pero sin embargo muchos prefieren los consejos psicológicos que los consejos divinos de la palabra del Señor. Si usted quiere ser bien aconsejado, venga con el hermano Carrillo que lo va a aconsejar con la Biblia, en vez de aconsejarlo de sus engrams con la dianética y tantas cosas que los hombres tienen para tratar de ayudar a las personas. Y nadie puede cambiar a una persona más que Dios. Solo Dios nos puede cambiar a nosotros e impresionarnos. Pero coat, pues, la raíz. A la luz de la Biblia, ¿qué significa una mano en la Biblia? 5. Sí, la criatura que tiene a Dios. Muy bien, muchachita. Así me gusta. Estamos estudiosos. El número 5 en la Biblia, que representa la mano o el pie, tiene, a menos que seamos de 6 dedos, como eran los gigantes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con 6 dedos en cada, 6 en cada mano, dice, y 6 en cada pie. Pero nosotros somos normales. Tenemos 4 y 1. Se puede decir que es una criatura que tiene a Dios con ella. Un cristiano está representado por el número 5. Pero por el otro lado dice que también es una capa de pintura. Una capa de pintura. El nombre es como esa palabra en inglés, coat, es como una capa, pues. Una capa de pintura. ¿Cómo se ve usted como una capa de pintura? ¿Cómo se ve? ¿Qué cree que quiere decir Dios cuando le dice a usted que usted es una capa de pintura? ¿Qué idea le viene a usted a su pensamiento que Dios le está tratando de decir si le dice que usted es una capa de pintura? ¿Para qué sirve una capa de pintura? Para cubrir, ¿sí? Con una capa muy transparente, dice la hermana. Dice, yo si me miro como capa, dice, no, pero si es una capa de 10 manos. Yo creo que la idea es de que podemos cubrir algo, como, porque la pintura, mire cómo cubrió ahí ¿cómo se llama? El drywall. Sí, los ladrillos también. Pero encima de los ladrillos pusimos el drywall y luego pintamos. Ninguno, bueno, adivinando sí, ¿verdad? Porque la construcción aquí dice es por medio de drywall, pero ese drywall está cubierto con una capa. La idea, yo pienso, es de que todos los que somos cristianos, que tenemos a Cristo, estamos cubiertos. Estamos como que Dios no exhibe lo de nosotros, sino lo que Él hace en nosotros. De hecho, la unción era pintar los muebles con el aceite. Y al pintar una madera con aceite agarra un color muy bonito, ¿verdad? Parece barniz, ¿verdad? Ustedes pueden ejercitar su pensamiento y decir, para mí, pues también significa esto, el otro. Una vez estamos en el contexto, nosotros no tenemos problemas, pero tenemos que ver qué es lo que produce Coat. Porque miren a Coat, él tiene un hijo que se llama Maat y otro que se llama Amasai. Si queremos unir el pensamiento para sacar una lección objetiva, sería que nosotros como personas que tenemos a Cristo y que estamos cubiertos por Él, con una capa de pintura, producen a Amasai, que quiere decir hijo fuerte, hijo fuerte. Un Coat, que es un cristiano, que tiene una persona que tiene a Dios y que está cubierta por Dios,
quizá para que no nos vean nuestras debilidades, nosotros producimos un hijo fuerte que es Amasai. Por eso les he aconsejado que nosotros tenemos que ser muy diligentes cuando nuestros hijos son pequeños. Porque si nosotros no somos diligentes cuando nuestros hijos son pequeños, aunque nosotros somos hijos de Dios y tenemos a Cristo y estamos cubiertos por Él con esa pintura, puede ser que no produzcamos hijos fuertes. Pero la lección y lo normal es que si tenemos a Cristo, hermano, hay algo divino en nosotros que tiene que producir hijos fuertes. Hijos fuertes. Yo me recuerdo siempre de Gilmar cuando dice too late. ¿Verdad? A Gilmar, si uno le lleva las cosas muy tarde, dice too late. Me imagino que hacía decirle a la hermana Alba cuando le lleva la comida ya tarde, too late, ya me voy. Pero esa la aprendí con Gilmar, too late. Para muchos de nosotros ya es too late, porque nuestros hijos se nos escaparon de las manos. Pero para los que los tienen pequeños, y no vaya a creer usted que yo estoy predicando este mensaje hasta hoy, yo les he predicado ese mensaje desde que ustedes tenían sus hijos chiquitos. Yo les decía, cuídenlos bien, porque cuando los hijos ya crecen, hermano, ahí se da cuenta usted, como leí yo en un libro una vez que decía, criar hijos es como hacer un pastel. Hasta que lo haces, sabes si te quedó bueno. Criar hijos es como hacer un pastel, hermano. Que hasta que ya está hecho el pastel, se sabe si está bueno o no está bueno. Lo cual significa que cuando ya estén grandes tus hijos, tienes que pedirle a Dios que te perdone, porque no dedicaste el tiempo a ese hijo, no le dedicaste toda la atención que él necesitaba. Y él se fue cultivando y cultivando y cultivando y creciendo a expensas de la televisión, a expensas del teléfono, a expensas de sus amigos. Y ahora ya no te van a buscar a ti, van a buscar a sus amigos porque ellos estuvieron con él cuando él quería algo y los padres no estuvieron. Por eso el hecho que trabajamos, hermano, no quiere decir que vamos a descuidar a nuestros hijos. Aprende a darles disciplina. Yo no te estoy juzgando, mi hermano ni mi hermana. Yo delante de Dios lo que menos quiero es juzgarte. Pero tú sabes cuánto tiempo ven televisión tus hijos, cuánto tiempo usan el teléfono, cuánto tiempo ellos están con sus amigos. Y eso es lo que determina y eso es lo que vas a tener como resultado. Pero si tú le das tiempo a tu hijo, si tú lo cuidas, si tú te dedicas a tu hijo, y más que todo, estás en la vida de la iglesia para que le des un ejemplo. Pero tú mismo sabes qué es lo que has hecho con tus hijos y qué es lo que esperas de tus hijos. No vas a tener resultados mágicos. Vas a recibir lo que tú sembraste. Lo que tú sembraste es lo que tú vas a cosechar. Entonces, no tomes estas lecciones como un invento del pastor. Si la Biblia dice que coate es una mano y una mano o capa de pintura que produce un maat y un amasai, solo mira lo que esos dos significan. Maat es excelente y amasai, hijo fuerte. Hijo fuerte, hijo excelente.
Eso es lo único que puede producir Coat. Si yo soy manzanal, ¿tú crees que mis hijos van a ser peras? Entonces, ¿por qué mis hijos resultaron peras siendo yo manzana? Se degeneró, hubo una degeneración. Pero si tú eres manzanas, produces manzanas. Y si eres pera, produces peras. A veces nosotros somos muy, pero muy livianos. Los judíos cuidan mucho a sus hijos. Prueba de ellos que ni siquiera los mandan a la escuela pública. Ellos tienen sus propias escuelas. Y yo felicito a los papás que le dan sus clases a sus hijos en la casa. Porque esos hijos, aunque ignoren muchas cosas, van a ignorar cosas malas. Pero no se preocupen que con un descuido que ustedes tengan, naturalmente las hacen, porque uno es malo por naturaleza. No vayan a creer que porque usted, pero una cosa sí, es mejor tener a los hijos ingenuos que muy instruidos en todo lo que la escuela les da. A veces van a decir que nuestros hijos son ingenuos y que no van a poder llevarse con los demás y que no se van a desarrollar, pero eso es mentira. Los judíos les enseñan a sus hijos lo que ellos son. Usted es judío, usted es judío, usted es judío. ¿Se recuerdan que les he puesto de ejemplo a Moisés? Moisés solo lo cuidó su mamá, 5 años. 5 años lo cuidó su mamá nada más, porque él tuvo la bendición que soberanamente Dios se lo trajo a la hija de Faraón y la hija de Faraón escogió una hebrea para que se lo cuidara y casualmente escogió a la mera mamá. Eso es un arreglo divino para que nosotros veamos que el enseñarle bien a nuestros hijos va a traer como resultado una bendición, porque Moisés solo 5 años recibió instrucción de que era judío y cuando ya fue grande, él dijo, yo soy judío, yo soy hebreo, soy hebreo. Ya vieron que él dice que prefirió dejar a un lado todas las riquezas del palacio real y refugiarse con sus hermanos, al grado de que él defendió a un hebreo cuando un egipcio lo estaba maltratando y mató al egipcio. Y tuvo que huir porque Faraón oyó lo que había hecho y lo quería castigar. Entonces, ¿estamos claros de que Coat produce Maat y Amasai? Se le quedó que Coat es la raíz y que él produce Amasai, hijo fuerte, y Maat, excelente. Hijo fuerte y excelente. Ahora noten pues que primero es Coat, él es la raíz. Él es la raíz que produce a un Amasai, un hijo fuerte. Y el hijo fuerte Amasai produce un Maat que es excelente. ¿Qué significa eso? Que Dios nos va a honrar y va a permitir que los hijos de los hijos sigan en la misma línea que trae. Y esto es bíblico, hermano. Dice que Dios guarda 1000 generaciones. Si 4 generaciones son fieles a Dios, papá, hijo, nieto y bisnieto son fieles a Dios, Dios va a permitir que 1000 generaciones tengan esa bendición. Gracias a Dios entonces. Pero vamos con el segundo, Joel y Azarías. Mire, ahí está de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, Azarías. Vamos a ver si me pierdo entre todos esos nombres. Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat. De los hijos de Merari, Cis. Cis es hijo de Abdi. Oh, pero se me escapó Joel y Azarías, ¿verdad?
Sí, Joel es Jehová es Dios. Joel es Jehová es Dios. Y Azarías es Dios ha ayudado. Todos los nombres son positivos. Todos los nombres son positivos. Mire, aquí en estos personajes que Dios nos pone, primero es Coat. Coat es la raíz. Que está Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. Maat, hijo de Masai. O sea que Amasai es el fruto de Maat. Joel, hijo de Azarías. Joel es el fruto. Por eso yo aquí los marqué, mire. Puse Joel y Azarías. Azarías es el papá, Joel es el hijo. Azarías produce Jehová ha ayudado y Joel produce Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Entonces, Coat nos ayuda a nosotros a entender el aspecto importante de cuidar a nuestros hijos. Eso es importantísimo. Y nos habla Dios por medio de esos hijos que tuvo Coat. Esos hijos que tuvo Coat representan aspectos de la bendición de Dios para nosotros como padres. Como los días viernes no predico tan largo, vamos a dejarlo por ahí nada más, pero quiero repasarlo para que ustedes en esta noche se vayan bien pintados. Bien pintados. Vamos a repasar a Coat. Coat es la raíz. Coat significa cristiano verdadero, cristiano genuino. Una criatura que posee a Dios es Coat y cubierto con la pintura de Dios. Ese Coat eres tú, porque debes de confesar que no quieres ser Judas. Debes de confesar que no quieres ser Caín, sino que estos nombres son para que uno diga, yo quiero la bendición de Coat. Y la bendición de Coat es Maat y Amasai. Maat y Amasai y Joel y Azarías. Maat y Amasai, Joel y Azarías. Por la bendición de Dios siendo yo Coat, produzco un hijo fuerte. Y ese mi hijo fuerte va a producir un excelente. Y Joel y Azarías. Azarías es Jehová me ha ayudado y eso produce que Jehová es Dios. Entonces, Jehová me ha ayudado porque Jehová es Dios. De esa manera, nosotros podemos decir entonces que gracias al Señor pudimos entender en esta noche nuestra bendición de Coat. Así cuando leas tu Biblia y pases versículos donde está Coat, te vas a acordar de él. Y vas a decir, me acuerdo que ese era hijo de Leví, ese era hijo de un sacerdote, por lo tanto, Dios lo usó en la línea de sacerdotes. O sea que todos ellos eran sacerdotes. Dice, entonces se levantaron los sacerdotes, los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat. Y como tenemos que unir todo, es porque Ezequías dijo, oídme levitas, hay que sacar la inmundicia, hay que santificar la iglesia. Entonces no se les olvide pues que Coat con sus hijos es para responder al llamado que Dios nos ha hecho como sacerdotes. Hemos estado hablando mucho de que somos reyes y somos sacerdotes.
Pero en esta noche, nuestro recordatorio de cómo actuar como sacerdotes. Muchas veces les he dicho yo que Dios a Pan de Vida le ha hablado mucho, mucho acerca del sacerdocio, que muchas veces lo descuidamos, que muchas veces no estamos atentos. Pero estamos en una bendición grande. Yo le doy gracias a Dios por todos mis ayudantes, por Iván, por Héctor, por Ramón, por Carlos, por todos los que me ayudan a mí y todas las maestras. Y yo he sentido que estamos en un tiempo muy bonito porque nuestros jóvenes están deseosos, nuestros maestros están apasionados enseñándoles. Así que, hermanos, quiere decir que toda esta enseñanza ha dado resultado. Estamos todos apasionados y con deseos de agradar a Dios. Los músicos, todos, hermanos. Gracias al Señor. Así que vamos a dejar por ahí y si Dios quiere el domingo vamos a seguir con Merari, ¿verdad? Hoy solo vimos Coat. Amén, Padre. Queremos darte gracias en esta noche.